Está para grabar. Bueno, como estuvimos viendo en la clase anterior, empezamos estas semanas a analizar la cobertura de tres contingencias que son la vejez, la invalidez y el desamparo por muerte. Estas tres contingencias históricamente han sido cubiertas en forma conjunta a través de los que llamamos regímenes jubilatorios. En nuestro país no existe un único sistema de cobertura que abarque a todos los trabajadores, sino que coexisten diferentes coberturas a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, y también hay una cobertura especial prevista para los profesionales universitarios. Esta semana nos vamos a abocar al estudio de uno de los regímenes nacionales más importantes, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. El SIPA está regulado por Ley 24241, y antes de empezar a analizar cada uno de los elementos, que les recomiendo siempre enfocarse, cuáles son las contingencias que cubre, el ente gestor, los sujetos comprendidos, cómo se financian las prestaciones, me interesaría hacer un breve recorrido, una breve reseña histórica, que tiene que ver con lo que fue ocurriendo desde el año 1993, en que se sanciona la ley 24241, hasta el año 2020. ¿Por qué? Porque si bien es la misma ley la que regula el régimen jubilatorio a nivel nacional, esta ley ha sufrido gran cantidad de modificaciones. Hay más de 1000 normas que la complementan, la modifican, y ha cambiado el espíritu de la ley. Es decir, esa ley que surge en plena década del 90 es muy diferente a la que está hoy vigente. Entonces, para que ustedes comprendan cuando realicen una lectura de la ley, por qué tiene tantos artículos derogados, remisiones y demás, es que previamente entonces vamos a hacer una reseña. Como ustedes saben, yo los PowerPoint los utilizo un poco como reemplazo del pizarrón, así que bueno, vamos a ver qué resulta. La ley 24241 es una ley de octubre del año 1993. Entra en vigencia el 15 de julio de 1994. Es decir, esta fecha, cuando veamos las prestaciones, vamos a ver que es importante tenerla en cuenta, no es solo una cuestión anecdótica, por eso se las dejé marcada ahí. Es decir, una ley del año 93, cuya vigencia comienza en julio del 94. Esta ley 24241 establece algo que dio en llamarse Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Este Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones contemplaba la existencia de dos regímenes, un régimen de capitalización y un régimen de reparto. El régimen de capitalización tenía como entes gestores a las AFJP, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Las AFJP eran empresas, generalmente bajo la forma de sociedades anónimas, que se encargaban de administrar los aportes de los trabajadores. Los aportes que mes a mes los trabajadores efectuaban se iban acumulando en una cuenta de capitalización individual. Es decir, ese dinero se transformaba en cuotas que pasaban a integrar la cuenta de capitalización individual. De esta manera, la empresa, la FJP, iba realizando inversiones y según la rentabilidad positiva o negativa de esas inversiones, aumentaba o disminuía lo que el trabajador tenía acumulado en su cuenta. Esa cuenta luego, cuando el trabajador cumpliese la edad para acceder a una jubilación, se iba a utilizar para financiar su propia jubilación. Atendiendo a lo que veíamos en el artículo 14 bis, esto de que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, el Estado acá no se desentendía del otorgamiento de las jubilaciones, sino que mantenía un control de estas empresas, de las AFJP, a través de una superintendencia, que es la superintendencia de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Por otro lado, junto con este sistema de capitalización individual, administrado o gestionado por las AFJP, también formaba parte del sistema integrado de jubilaciones y pensiones un sistema de reparto. El sistema de reparto tenía
como ente gestor ANSES, a la Administración Nacional de la Seguridad Social, y los aportes que los trabajadores realizaban iban a un fondo común que se utilizaba para financiar las prestaciones y que un poco haciendo fundamento en lo que es la solidaridad intergeneracional, se utilizaban entonces estos aportes para el pago de las prestaciones. En su origen, cuando se dicta esta ley, se establece un plazo que fue variando, pero se mantuvo más que nada 90 días hábiles, en los cuales el trabajador, cuando iniciaba el vínculo laboral, cuando empezaba a trabajar por primera vez, tenía que elegir a qué régimen quería que se destinen sus aportes, si al régimen de capitalización o al régimen de reparto. Podían darse tres posibilidades: que el trabajador eligiese reparto. Si tenía esta opción, en cualquier momento podía optar por cambiarse a capitalización. Podía ocurrir que el trabajador eligiese ir a capitalización. En ese caso, ya no podía volverse a reparto, lo que podía hacer era cambiar de AFJP, es decir, cambiar de empresa que administrara sus aportes, pero quedaba dentro del sistema de capitalización. O bien, podía ocurrir que transcurriera ese plazo previsto de 90 días sin que el trabajador eligiera que sus aportes vayan a reparto o que vayan a capitalización. En este caso, la ley consideraba que el trabajador era indeciso y establecía que como una presunción, considerar el silencio como una manifestación de la voluntad de elegir ir a capitalización. Por lo tanto, lo que ocurría con muchos trabajadores que se le pasaban esos 90 días sin haber elegido, generalmente por desconocimiento, que se tomaba su silencio como manifestación de la voluntad de haber elegido el régimen de capitalización. ¿Con qué agravante? Que era una manifestación de la voluntad irrevocable, porque ya una vez que entraba en el sistema de capitalización, solamente su libertad se limitaba a cambiar de AFJP, ya no podía volver a reparto. Esto tiene que ver con el espíritu que tuvo la ley en su origen, ¿sí? Piensen ustedes, plena década del 90, época de privatizaciones, una época en la cual el Estado no era considerado un buen administrador y por lo tanto se entendía que si se dejaba la administración en manos de empresas, de sociedades anónimas, iba a generarse una rentabilidad mejor que permitiera al futuro jubilado tener una mejor jubilación. Por ende, el sistema de reparto quedó, les diría, casi con un carácter residual, es decir, el espíritu de la norma, la forma en que está redactado y todo, prioriza el régimen de capitalización por sobre el régimen de reparto. Vinculado con esto, me interesa comentarles un poquito, porque tiene consecuencias hasta nuestros días, qué es lo que cobraba el jubilado, es decir, cómo se cubría la contingencia vejez en ese sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Y acá surgía una diferencia. Si era un jubilado que había elegido quedarse en el sistema de reparto, su jubilación, ese haber jubilatorio integrado, iba a estar formado por tres prestaciones: la prestación básica universal, la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia. Fíjense ustedes que tanto el jubilado en reparto como en capitalización tienen los dos primeros bloques, ¿sí? La prestación básica universal y la prestación compensatoria. La prestación básica universal es, como su nombre lo indica, una prestación básica, una suma igual para todos y que cobraban todos. Estén en reparto o estén en capitalización, ANSES le pagaba la prestación básica universal a todos los jubilados. Respecto de la prestación compensatoria, es una prestación que, como su nombre lo indica, compensa los aportes que los trabajadores hubiesen realizado antes de julio de 1994, es decir, antes de que entre en vigencia la ley 24241. Por eso les decía que no era una fecha anecdótica, sino que era importante tenerla en cuenta porque para los aportes anteriores a julio del 94,
ANSES le paga a todos los jubilados esta prestación compensatoria. Y luego sí, con el tercer bloque, se generaba la diferencia. Los que habían elegido reparto iban a cobrar de parte de ANSES una prestación denominada prestación adicional por permanencia, mientras que los que estaban en capitalización iban a cobrar un tercer elemento denominado jubilación ordinaria. Me detengo, fíjense acá, hasta dónde llegaba el espíritu de la ley, en beneficio, digamos, de lo que era el régimen de capitalización, que el legislador reserva el término jubilación ordinaria, que es el nombre que genéricamente utilizamos para hablar de la prestación que cubre la contingencia vejez, reserva este nombre, este término, para la prestación que pagaban las AFJP. Esta jubilación ordinaria se podía pagar a través de 3 modalidades. Es decir, llegado el momento de jubilarse, se podía elegir, o a veces quedaba determinado o preestablecido, alguna de las 3 modalidades que ustedes tienen marcadas acá. Renta vitalicia previsional, retiro programado y retiro fraccionario. En lo que hace a la renta vitalicia previsional, el pago estaba a cargo de una compañía de seguros. Por lo tanto, al momento de jubilarse, la AFJP, la empresa, lo que hacía era transferir lo que hubiese acumulado en la cuenta de capitalización individual de ese trabajador a una compañía de seguros, y a partir de ese momento es la compañía de seguros la que está obligada a cumplir con el pago de esta renta vitalicia previsional. Otras posibilidades era un retiro programado, en este caso la FJP cada año lo que hacía era cálculos actuariales que determinaban cuánto es lo que se le podía pagar a ese jubilado, teniendo en cuenta la esperanza de vida, la edad del jubilado, las cargas de familia, si tenía posibles derechohabientes y demás, es decir, se recalculaba anualmente en base a lo que había acumulado en la cuenta de capitalización individual. Cuando ese cálculo inicial da una suma ínfima, en ese momento la ley establecía que no podía ser menos de la mitad de la PBU, es decir, se hablaba, para que ustedes tengan una idea de esa época, de 130 pesos, 115 pesos. Si el cálculo de jubilación ordinaria daba menos que esos 115 pesos, entonces sí o sí el pago se realizaba como un retiro fraccionario. En este caso, la FJP lo que hacía era pagar el monto mínimo, estos 115 pesos mensuales, ¿hasta cuándo? Hasta que hubiese fondos en la cuenta de capitalización individual. Por lo tanto, si el jubilado tenía la desgracia de vivir muchos años, podía ocurrir que después de un tiempo se terminara, se agotara lo que había en su cuenta de capitalización individual. Por lo tanto, la FJP quedaba desobligada a pagar cualquier tipo de pago porque se había podido cubrir hasta ese punto. Respecto de la pensión, en el caso de esta jubilación pagada como retiro fraccionario, no generaba derecho a pensión. Por lo tanto, una vez fallecido el jubilado, el saldo que quedara en esa cuenta de capitalización individual se le entregaba a los derechohabientes sin derecho a pensión. Fíjense lo perverso del sistema, sobre todo porque la mayor cantidad de jubilados y aquellos que tenían menos ingresos y cuando atravesaban contingencias como la vejez o la muerte, es decir, cuando más vulnerables estaban, eran cuando el sistema tal vez menos respuesta les otorgaba. Este sistema, volviendo al primer cuadro, como está planteado, se mantuvo sin mayores variaciones hasta el año 2007. En el año 2007 se dicta una ley, la ley 26.222, que lo que hace es establecer un plazo, que fue a lo largo de ese año, entre abril y noviembre, a través del Correo Argentino, un plazo por el cual los trabajadores que estaban en capitalización pudieron pasarse a reparto, es decir, eso que tenían vedado
se habilitó a través de esta ley 26.222 el paso de capitalización a reparto, con la idea de repetir abrir esta posibilidad de pasar de capitalización a reparto o de reparto a capitalización cada 5 años. Por otro lado, se invirtió la presunción para el caso de los trabajadores indecisos, aquellos que no habían expresamente elegido capitalización o reparto, automáticamente iban a quedar dentro de reparto, es decir, se modifica esa presunción. Ahora bien, no tuvo mucho tiempo de aplicación, ya que en el 2008 este sistema se modifica con la ley 26.425, que lo que hace es eliminar el sistema de capitalización. Es decir, la ley 26.425 suprime esta posibilidad, este régimen, quedando entonces un único régimen de reparto. Al eliminar el sistema de capitalización, se disuelven las AFJP, ya no tiene sentido el funcionamiento de estas empresas porque no hay fondos para administrar. Se disuelve, lógicamente, también la superintendencia de las AFJP. A partir de este momento, todos los trabajadores pasan a ser afiliados del régimen de reparto. Todos los jubilados que percibían su jubilación de una AFJP pasan a ser jubilados de... ¿se escucha bien ahí? Ahí está, me salió un mensaje. Pasan a ser jubilados de ANSES, y el dinero que estaba dentro de la cuenta de capitalización individual pasan a integrar este fondo que se denomina Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el ámbito de ANSES. Entonces, esta ley 26.425 hace que lo que era el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se denomine SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino, que es lo que tenemos vigente en la actualidad. Es decir, una ley que en principio priorizó un sistema de capitalización con las AFJP como entes gestores, en la actualidad se encuentra organizado como un sistema de reparto asistido que tiene como ente gestor ANSES. Volvemos entonces al cuadro, ahora sí, a lo que tenemos vigente en la actualidad, ¿sí? En lo que hace a contingencias cubiertas, como dijimos, el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, cubre las contingencias de vejez, invalidez y muerte. La vejez, entendida con un criterio cronológico, ¿sí? Se entiende que una mujer atraviesa la contingencia vejez cuando cumple la edad de 60 años, y respecto de los hombres al cumplir los 65 años de edad. Es decir, ese es el criterio de vejez: 60 años la mujer, 65 el hombre, un criterio cronológico. Respecto de la invalidez, se entiende por invalidez la incapacidad sobreviniente, que puede ser física o intelectual, que le ocurre a un trabajador que está afiliado al sistema, es decir, ya sea un trabajador en relación de dependencia o un autónomo que, estando en actividad, por un accidente, una enfermedad, cualquiera fuere la causa, se le produce una incapacidad física o intelectual total, es decir, del 66% o superior. Esa es la contingencia que cubre el sistema. Y por otro lado, la contingencia muerte, o el desamparo que produce la muerte, que se produce cuando el que fallece es un afiliado al régimen, es decir, un trabajador en actividad, o bien un jubilado. En este caso, el desamparo que produce la muerte va a atender a la protección de los derechohabientes, es decir, del viudo, viuda, el o la conviviente, los hijos hasta los 18 años de edad, y sin límite de edad en el caso de que sean hijos discapacitados. Mientras dure la discapacidad van a tener cobertura. Cuando veamos las prestaciones vamos a ir viendo qué requisitos hay que cumplir, sobre todo respecto de la convivencia y demás, pero en este momento sirve como base esto de tener en cuenta que a los que cubre son viudo, viuda, el o la conviviente, los hijos hasta que cumplen los 18 años de edad,
y sin límite de edad en el caso de que sean discapacitados. Respecto de la gestión, como habíamos dicho, el ente gestor es ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, que actualmente va a tener a su cargo entonces el control de los requisitos para otorgar las prestaciones que prevé la Ley 24.241. Entrando en lo que es los sujetos comprendidos, esta Ley 24.241, recordarán, lo vimos en las clases anteriores cuando estudiamos la evolución histórica, unifica dos leyes que son la 18.037 y la 18.038. La ley 18.037 establecía un régimen jubilatorio para trabajadores en relación de dependencia y la ley 18.038 establecía el régimen jubilatorio para los autónomos. Por lo tanto, en principio, podemos decir que dentro de los sujetos comprendidos incluimos a trabajadores en relación de dependencia y autónomos. Sin embargo, cuando empezamos a ver la ley le dedica 2 artículos, 2 y 3, a realizar un listado muy minucioso de qué trabajadores en relación de dependencia y qué autónomos son los que van a estar incluidos en el SIPA y cuáles lo van a hacer en forma obligatoria y cuáles van a ser voluntarios. Un poco como para seguir la lectura de la ley, vamos a ver este cuadrito que lo que hace es solamente es para compartir con ustedes cada uno de los incisos de estos artículos de la ley. Tenemos sujetos comprendidos con carácter obligatorio. Artículo 2 dice, están obligatoriamente comprendidas en el SIPA las personas físicas mayores de 18 años de edad que a continuación se detallan. Y empieza a enumerar entonces qué trabajadores en relación de dependencia van a estar obligatoriamente en el SIPA. Un primer grupo son los empleados públicos del ámbito nacional, es decir, los trabajadores de organismos nacionales, como puede ser AFIP, ANSES, la propia universidad, ¿sí? Van a ser empleados públicos nacionales que van a estar incluidos en el SIPA. Otro grupo de trabajadores que incluimos en forma obligatoria es el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Si el personal militar tiene un sistema especial de retiros propio de la actividad que realizan, pero el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad están comprendidos dentro del SIPA. Otro tercer grupo son los empleados de organismos interprovinciales o interestaduales, siempre y cuando las remuneraciones se abonen con fondos también interprovinciales o interestaduales. Van a quedar también entonces dentro del SIPA. Se incluye también a empleados públicos provinciales o municipales, ojo acá, siempre y cuando exista un convenio de adhesión, de transferencia de esos regímenes provinciales o municipales al ámbito nacional. Cuando se sanciona la ley en el año 1993, se comienza a promover la transferencia de regímenes jubilatorios provinciales al ámbito de ANSES. Esto se dio en esa década del 90, principalmente hasta el año 94, 95, 96, y las provincias que transfirieron fueron mayoritariamente las provincias del noroeste argentino. Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, ¿sí? Son provincias que transfirieron sus cajas, que no tienen actualmente una caja jubilatoria a nivel provincial, como sí lo tiene Santa Fe o lo tiene Entre Ríos, Corrientes, que mantuvieron sus cajas provinciales. Estas otras provincias, al transferirlas actualmente, sus empleados públicos provinciales están obligatoriamente comprendidos en el SIPA. Dentro del material que tienen en el aula tienen un mapita donde está pintado, digamos, cuáles son las provincias que transfirieron, como para que ustedes tengan de referencia también. Y finalmente, los empleados públicos del ámbito privado, ¿sí? También estos trabajadores en relación de dependencia del ámbito privado
van a estar comprendidos en forma obligatoria en el SIPA. Aquellos que quedan dentro de la ley de contrato de trabajo son afiliados al SIPA, independientemente de en qué lugar del país estén prestando sus servicios. Respecto de los autónomos, es decir, de los cuentapropistas, incluye aquellos que realizan tareas ya sea por sí solos o asociados, e incluye, enumera la ley, a los que genéricamente podríamos denominar empresarios, esto es, aquellos que tienen a su cargo la dirección, la administración de algún o conducción de una empresa o establecimiento. Incluye también a los profesionales universitarios, atendiendo acá que son aquellos profesionales universitarios que no tienen en su provincia un sistema propio para esa profesión. Es decir, si tuviesen en su provincia un régimen jubilatorio propio, por ejemplo, los abogados en Santa Fe, los abogados en Entre Ríos, que tenemos un régimen jubilatorio propio, la obligación es aportar a ese régimen, ¿sí? Vamos a ver después que voluntariamente podrían aportar al SIPA, pero acá con carácter obligatorio son los profesionales universitarios sin una caja propia. Se incluye también al productor de seguros, ¿sí?, como un autónomo que obligatoriamente va a tener que aportar a este sistema. Y queda comprendido, en líneas generales, todo aquel trabajador que realice alguna actividad que no quede comprendida dentro de lo que es el trabajo en relación de dependencia, va a quedar también comprendido dentro de este sistema de autónomos que obligatoriamente también aportan al SIPA. Hasta ahí el artículo 2. El artículo 3 establece la incorporación voluntaria, es decir, prevé la posibilidad de que determinadas personas por determinadas actividades puedan voluntariamente aportar al sistema. No es obligatorio, sino que voluntariamente lo pueden hacer. Analiza casos, van a ver ustedes, muy pormenorizados, que tienen en cuenta respecto de los trabajadores en relación de dependencia. Un primer caso es el de los directores de sociedades anónimas, por tareas, otras tareas que realicen especialmente remuneradas. Es decir, el director de una sociedad anónima lo que hace es dirigir una empresa, es decir, entraba en eso genérico que hoy hablamos de empresario. Por lo tanto, lo que va a hacer es, va a estar aportando como un autónomo en forma obligatoria. Pero si dentro de esa empresa realiza alguna actividad especialmente remunerada, pensemos, por ejemplo, un director de una sociedad anónima que es contador y se le encarga realizar tareas vinculadas con el balance de la empresa y se le otorga una remuneración especial por esa actividad, respecto de esa remuneración voluntariamente va a poder pagar como trabajador en relación de dependencia voluntario, ¿sí? Fíjense, se dan cuenta que son casos como muy, muy puntuales. Ocurre lo mismo con los socios que tienen algún tipo o realizan algún tipo de actividad en relación de dependencia en la sociedad de la que forman parte, para casos muy puntuales como son sociedades familiares, en el caso de los socios de sociedades irregulares o de hecho, cuando se trata de una sociedad en comandita, cuando es el socio comanditado único, o bien aquellos socios que tienen una participación en la sociedad mayoritaria, ¿sí? Cuando se habla de que tienen una participación mayor a dividir 100 por la cantidad de socios. Supongamos, si es una sociedad de 4 integrantes, 100 dividido 4 es 25, entonces un socio que tuviese más del 25% de participación en el capital societario. Estos son los casos entonces de trabajadores en relación de dependencia que voluntariamente podrían aportar al SIPA. Respecto de los autónomos que voluntariamente pueden aportar al sistema, se incluye a los miembros del Consejo de Administración de Cooperativas que no perciban retribución, los socios no gerentes de una SRL, los síndicos y fiduciarios, sí quedan comprendidos dentro de este sistema.
También los titulares de condominios y sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección. Si ejercen la dirección, la administración, entran dentro de lo que eran los empresarios. Pero si no ejercen la dirección, voluntariamente pueden aportar como autónomos al sistema. Se incluye también a los miembros del clero dentro de esta posibilidad. A los profesionales, acá es lo que les comentaba hoy, los profesionales universitarios que obligatoriamente están afiliados a uno o más regímenes jubilatorios en sus propias provincias, es decir, aquellos que tienen caja propia a la que aportan obligatoriamente, voluntariamente pueden aportar al SIPA. Y finalmente las amas de casa, acá no confundir con el sistema de trabajador de casas particulares, sino que acá lo que plantea el legislador es el caso de la mujer, amas de casa quedó, la mujer que se dedica al cuidado de su familia, de sus hijos, al cuidado de su hogar, y que voluntariamente decide realizar un aporte como autónomo en vistas a tener una jubilación a futuro. ¿Sí? Eso es el inciso que queda incorporado acá. Ahí estamos, bueno, tienen para entretenerse con los sujetos comprendidos, pero es muy importante identificar cuáles son los trabajadores, tanto en relación de dependencia como autónomos, que deben aportar o que quedan comprendidos en este sistema. Así que es un tema importante a tener en cuenta. Para ir cerrando la clase de hoy, lo de prestaciones lo vamos a dejar para el próximo jueves, pero para ir cerrando me interesaría ver un poco el tema de financiamiento. Respecto del financiamiento, como habíamos dicho, el SIPA se establece como un sistema de reparto asistido, es decir, no solo se financia con aportes y contribuciones, aportes de los trabajadores y contribuciones de los empleadores, sino que también recurre a otras fuentes de financiamiento, como son los impuestos, tanto de afectación general como de afectación específica. Fíjense ustedes, vamos a la ayuda de otro cuadro. Dentro de los recursos genuinos, habíamos dicho los recursos genuinos eran aportes y contribuciones, la ley 24241 establece que los trabajadores en relación de dependencia realicen un aporte del 11% de su remuneración, esto de la base imponible es la base de cálculo, ¿sí? 11% de la remuneración, y que el empleador contribuya con un 16% de la nómina salarial, es decir, del total de remuneraciones que paga. Recordarán ustedes que con la contribución unificada de la Seguridad Social, con la CUS, este porcentaje del 16% en la práctica es mucho menor. Según la facturación de la empresa o del empleador, será la contribución unificada de un 18% o de un 20,4%, y ese porcentaje se distribuye proporcionalmente para financiar el SIPA, para financiar el PAMI, para financiar asignaciones familiares y también desempleo. Por lo tanto, en concreto es un 10, un 12% que se va a destinar para la contribución, como contribución patronal para jubilaciones y pensiones. Respecto del trabajador autónomo, acá no tiene un empleador que contribuya por él. Entonces, fíjense ustedes que teníamos 11% de aporte, 16% de contribución. En el caso del trabajador autónomo, tenemos un 27% de aporte del autónomo que se va a calcular, como no hay una remuneración que perciba el autónomo, se va a tomar como base imponible la renta presunta o renta de referencia. Esta renta presunta o de referencia surge de la categoría en la que está inscripto ese trabajador autónomo. Cuando el trabajador se inscribe en AFIP, ¿sí?, en la Administración Federal de Ingresos Públicos, la categoría en la que esté inscripto tiene asociada una renta presunta, que es la que se va a tomar como base para calcular el aporte que debe efectuar ese trabajador en forma mensual. No importa cuánto factura en la realidad, si factura 0 o si triplica la renta presunta,
pero va a tener previsto mensualmente un mismo monto. Esta renta presunta o de referencia, como para que ustedes tengan en cuenta, se va actualizando en forma trimestral en igual porcentaje que la movilidad jubilatoria, es decir, aumentó ahora a partir de junio 6,12% las jubilaciones, esta renta presunta o de referencia va a aumentar un 6,12% también entonces. Otra fuente de recursos son los recursos tributarios, ¿sí? Dijimos un sistema de reparto asistido, entonces, además de lo que se recauda en concepto de aportes y contribuciones, también se suman impuestos con afectación especial, aportes del tesoro, bueno, intereses, multas, que eso está previsto en todos los sistemas, rentas provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad también, que se van a sumar para obtener recursos, los recursos necesarios para financiar estas prestaciones. En particular, me interesa, volviendo sobre los recursos genuinos, hacer hincapié en el concepto de remuneración. ¿Sí? Es un concepto importante, ¿por qué? Porque es un concepto que la ley 24.241, en los artículos 6 y 7, define a los efectos de tener en cuenta, en primer lugar, cuál es la base sobre la que se van a hacer los aportes y las contribuciones. Y después, cuando llega el momento de jubilarse, va a ser también la base que se va a tener en cuenta para calcular el haber jubilatorio de ese futuro jubilado. Así que no es un tema menor poder determinar qué entendemos por remuneración. Fíjense, el artículo 6 de la ley da un concepto enunciativo, dice, todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie, susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal. Y comienza a enumerar distintos conceptos que quedan incluidos dentro de remuneración. Sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, habilitación, propinas, gratificaciones en la medida que sean habituales y regulares, viáticos no acreditados mediante comprobante, es decir, ven ustedes la amplitud y lo da a modo de ejemplo, es decir, es meramente enunciativo. Y termina diciendo toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, es decir, más allá del nombre, la denominación que se le otorgue, si cumple con este concepto general, va a ser considerado remuneración. En el otro artículo, en el artículo 7, queda taxativamente determinado lo que no es remuneración. No es remuneración las asignaciones familiares, ya lo sabemos, son prestaciones de la seguridad social. Lo mismo respecto a las prestaciones por desempleo, que también son prestaciones de la seguridad social, indemnizaciones por vacaciones no gozadas, indemnizaciones por despido, no son consideradas remuneración, y las becas. Es decir, taxativamente quedan estos 4 conceptos excluidos de lo que es remuneración. En líneas generales, el resto queda comprendido en la idea de remuneración y por lo tanto debe ser tenido en cuenta a la hora de efectuar los aportes y contribuciones correspondientes. Estamos hasta acá, entonces vimos contingencias cubiertas, ente gestor, sujetos comprendidos y financiamiento. La próxima clase vamos a ir desarrollando el tema de prestaciones. Tienen ustedes ahí enunciadas la prestación básica universal, la prestación compensatoria, la prestación adicional por permanencia y la prestación por edad avanzada, que son las que cubren la contingencia vejez, el retiro por invalidez, que cubre la contingencia invalidez, y la pensión por fallecimiento para la contingencia muerte. Vamos a grabar acá.